Buenos días. Hoy vamos a tener el encuentro sincrónico para la fase 4, propiedades psicométricas y resultados del instrumento. Esta tarea, pues, que se está trabajando en estos días y que entonces vamos a comenzar a revisar lo que corresponde a nivel individual y grupal. Pero antes, pues, unas recomendaciones iniciales. En primer lugar, pues deben realizar los aportes individuales y la construcción grupal de la actividad de manera oportuna, tener en cuenta las fechas, la fecha final y también pues las fechas sugeridas para cada una como de las actividades que deben ir realizando. Repasar los conceptos de estadística descriptiva también pues va a ser importante para ese análisis que ustedes deben hacer de los datos que recojan. Entonces, así de manera muy rápida, cuando hablamos de estadística descriptiva, pues bueno, incluye hablar de variables, o sea, tipos de variables como la nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Incluye también hablar de medidas de tendencia central, como el promedio, la mediana y la moda, y también medidas de dispersión como la desviación estándar y la varianza. Otra de las recomendaciones iniciales, pues por supuesto, es hacer una revisión cuidadosa de los documentos que se les compartió en el mensaje de apertura de la fase 4, ¿sí? Revisar que a cada grupo se le compartió una serie de documentos, de archivos. Entonces, pues ustedes van a encontrar am, tres documentos en Word y uno en PDF. Veamos entonces cuáles son esos documentos. Ahorita pues los abrimos para revisar, sí, qué es lo que contiene cada uno. En primer lugar, un consentimiento informado, ¿sí? Dado que ustedes van a recoger una serie de informaciones de una muestra de participantes, pues se les compartió un consentimiento informado. Ahorita lo vemos. El cuadernillo de autoeficacia para los grupos pares o de resolución de conflictos para los grupos impares. Sí, aquí pues estoy poniendo es como el nombre del archivo, entonces por eso no escribo completo resolución de conflictos, sino pues como para más parecido a como les va a aparecer a ustedes, pues entonces ahí parte del nombre del archivo, ¿no? Em, Libro de códigos de psicometría, que pues esto hace referencia a esa, una codificación que se va a usar para eh, introducir o tabular la información en el archivo de Excel, de manera que sea como un poco más ágil esa tabulación. Ahorita lo vemos para que entonces se entienda mejor. Y el archivo de Excel, base de datos modelo, que va a tener dos pestañas, una pues para que ustedes ubiquen la pestaña que les corresponde, porque pues en una am, se introduce la información según si les tocó la prueba de autoeficacia a los grupos pares y la otra pestaña del archivo Excel para los grupos impares, resolución de conflictos. Entonces aquí podemos comenzar a ver los archivos. Listo, entonces el primer archivo por el que podríamos o digamos se debe comenzar realmente es el consentimiento informado, porque lo que cada uno va a hacer pues es aplicar la prueba a 10 participantes. Pero antes de aplicar la prueba, pues entonces se diligencia este consentimiento informado. Es un diligenciamiento entonces, o pues es un consentimiento informado grupal, no es de, eh, pues, de por cada participante, sino grupal. Entonces aquí pues viene el encabezado,
eh, esta parte inicial, pues en la que el participante, digamos, al firmar, expresa su acuerdo de que está participando de manera voluntaria. Se recogen los datos entonces de cédula, nombre y firma. Cada participante entonces pues nos diligencia estos daticos y luego entonces pues ya le aplicamos la prueba como tal, ¿sí? En este caso pues aquí ilustro con autoeficacia, pero pues cada grupo tiene la prueba correspondiente. A los grupos pares se les compartió el cuadernillo de autoeficacia y a los grupos impares el cuadernillo de resolución de conflictos. Entonces, pues se debe diligenciar toda esta información, ¿sí? Una primera página de datos sociodemográficos y de ahí en adelante página 2 y 3 es ya la prueba en escala Likert, ya como la conocemos, pues que el sujeto responde para cada ítem entre 1 y 5, 1 equivaliendo a nunca y 5 equivaliendo a siempre. Entonces, logro lo que me propongo. Entonces, digamos que el sujeto quiere decir casi siempre, pues entonces le pone una X al 4. Bueno, pero devolviéndonos acá, importante, entonces, toda esta información se va a recoger y digamos que esto va a tener un tratamiento de los datos particular, ¿sí? Esta primera página, la prueba, digamos que la podemos dividir como en dos partes. Una parte inicial de los datos sociodemográficos y de ahí en adelante, pues ya en lo que es la prueba en escala Likert que evalúa o autoeficacia o evalúa resolución de conflictos. Por supuesto, pues es importante que revisen la prueba y digamos, casi como hacerse una autoaplicación para evitar de pronto que se dé la situación que al hacer la aplicación de la prueba y al participante le surge una pregunta, una duda, de pronto no entiende un término, ¿sí? O no es claro uno de los ítems si quiere decir esto o esto otro, y pues debemos estar preparados para resolver esas dudas. Entonces, pues cada estudiante va a aplicar este cuadernillo a 10 participantes y va a tabular la información en el archivo Excel. Y entonces, pues veamos el archivo, primero, o de la mano, ¿sí? De la mano la tabulación se tiene que hacer teniendo este documento libro de códigos, ¿sí? Entonces, fíjense que, pues el nombre es el nombre, ¿no? No hay una forma en que yo pueda codificar el nombre. Lo mismo el número de identificación, pues ya de por sí un número de identificación, pues es una especie de código. La edad, pues lo mismo, es un número. Pero aquí, por ejemplo, género, pues ya entonces, eh, este documento llamado libro de códigos, pues debe entenderse como la guía o la manera como yo debo tabular la información para que me resulte un poco más rápido, más ágil. Entonces, yo no me voy a poner a escribir masculino, femenino, no binario, sino número 1 o 2 o 3. Lo mismo en ocupación, no me pongo a escribir si empleado, independiente, estudiante, desempleado, sino de 1 a 4. En estado civil no me pongo a escribir casado, viudo, separado, divorciado, sino números de 1 hasta 6. Aquí igual podría ser, por ejemplo, inicial, la letra inicial, pero pues en algún momento eso también puede llevar a distintas confusiones y el asunto entonces es que cuando yo empiece
tabular la información aquí, ¿sí? Aquí se deja un ejemplo. Yo no me voy a poner a escribir como todas las palabras completas, sino uso esos números que son códigos. Entonces, por ejemplo, estado civil. Aquí pues el ejemplo Pepito, que luego pues se debe borrar. Estado civil 5 significa unión libre. Aquí de pronto hay un errorcito porque entonces, digamos, en departamento Boyacá, lo que nos dice el libro de códigos es que para Boyacá se debe usar el número 3. Ya si fuera Bogotá, el número 2, Cundinamarca, número 5 y así. Entonces, es importante tener aquí este libro de códigos a la mano, abierto, cuando estemos diligenciando los datos, pasando los datos de los cuadernillos al archivo Excel. Aquí entonces, pues el libro de códigos es igual para las dos variables, porque en este libro de códigos pues viene de una vez resolución de conflictos y autoeficacia. Y aquí pues tengo abierto, o sea, hay dos pestañas, autoeficacia, entonces pues aquí autoefic 1, o sea, pues el número de los ítems, entre comillas, de las preguntas, pero pues ya hemos visto que no son propiamente preguntas. En las dos pruebas son 25 ítems, ¿sí? Autoeficacia 25. Si me paro aquí en la otra pestaña, entonces los que tienen resolución de conflictos usan esta pestaña para que quede coherente porque aquí pues dice rconflict 1 hasta rconflict 25. Los que tienen autoeficacia, me paré ya en la otra pestaña, autoefic 1 hasta autoefic 25, ¿sí? Y entonces aquí ya está, digamos, la formulita en la celda, en esta celda donde me estoy parando, la celda 2AK, celda 2AK, ya está la formulita para que de una vez me suma de una vez, porque se trata es de sumar los números que, o sea, no desde el puro comienzo, no tendría sentido, digamos, desde el número de identificación, ¿no? Sino pues desde aquí autoeficacia 1 hasta autoeficacia 25, y aquí ya me aparece en el archivo, ya está ahí, digamos, ya se les dejó lista la fórmula, porque ese va a ser un dato muy importante, o digamos el dato más importante. El dato bruto, a partir de estos datos es que yo obtengo pues mis diferentes estadísticos. ¿A partir de qué dato? De el puntaje total de cada sujeto en esta parte de la prueba, de lo que es, digamos, de autoeficacia en este caso. Entonces ahorita podemos devolvernos a esa parte, pero pues también entonces tener en cuenta que de una vez, para ir aterrizando eso, si por ejemplo encontramos que pues el ejemplo Pepito obtuvo 95, esto se entiende es al compararlo con esta clave de calificación. Entonces, 95, o sea que Pepito se ubica aquí, en un nivel medio, pero casi alto, de, digamos, de percepción que tiene Pepito de su propia autoeficacia, o de la percepción que tiene Pepito de su capacidad para resolver conflictos. Eso es lo que me dice ese 95. Y luego pues yo tengo que sacar el promedio de todo mi grupo para pues, entonces, porque pues esto es también una continuación de lo que se hace en estadística, obviamente. Sí, o sea, entonces no es tanto hablar de cada
individuo particular, sino pues yo obtengo el promedio de todo mi grupo. Entonces, en promedio, digamos, el grupo de 40 participantes tiene un nivel alto para resolver conflictos. Entonces, ahorita volvemos a eso, pero aquí ya, entonces, ya habiendo visto los distintos documentos que se les compartió, entonces, pues, corresponde revisar, bueno, cuáles son como las distintas tareas que cada uno debe hacer a nivel individual. Lo primero es revisar los contenidos de la unidad 2 y 3. Ustedes, pues, imprimen estos documentos, estos formatos, aplican el instrumento, ya pues debe quedar claro que aplican es el que se les compartió, no aplican el que construyeron ustedes en la fase 3, no, el que se les compartió, el que aparece en el mensaje de apertura de la fase 4. Se aplica el instrumento a 10 personas, cada estudiante, de manera que por grupo se obtengan datos de 50 participantes, o por lo menos de 40, si ya el grupo, sí, de acuerdo a la guía, de acuerdo a la guía, por lo menos de 40. Si ya el grupo no es entonces 5 participantes, por lo menos se debe cumplir con 40 datos. Como ya se ha mencionado, pues entonces diligencian los datos en el Excel, que todos los participantes sean mayores de edad. Si esto no se le aplica a menores de edad, porque entonces requeriría pues asentimiento. Además de consentimiento, también asentimiento. Entonces es con mayores de edad. Diligencian el consentimiento informado, importante no olvidar eso. Y pues cada uno a nivel individual presenta un aporte al procesamiento de datos en Excel. O sea, por ejemplo, alguno que se encargue de sacar promedio, mediana moda, otro desviación estándar y varianza, otro saca el alfa de Cronbach. Bueno, alfa de Cronbach pues me refiero a para estimar la confiabilidad. Y aporte en el texto al análisis de resultados, conclusión y discusión. Eso es lo que cada uno debe hacer. Y aquí, digamos, no se pueden dividir, repartir el trabajo como que uno hace todos los análisis de datos, de resultados, otro hace las conclusiones, otro hace las sugerencias o otro hace las limitaciones. No, no se debe trabajar de esa forma. Cada uno debe aportar para las distintas secciones. Y algo muy importante aquí, que lo pongo en negrilla, los análisis estadísticos deben hacerlos sobre los datos ya unificados de todo el grupo, no de sus 10 participantes, sino que pues deben coordinarse para que todos hagan los aportes de manera oportuna y los análisis estadísticos, promedio, mediana, moda, desviación estándar, varianza, el alfa de Cronbach ya de la prueba, ¿sí? De la prueba en escala Likert. No tendría sentido decir como de todo desde el puro comienzo. Por eso menciono que ese instrumento pues viene como en dos partes. Un tratamiento es los datos sociodemográficos y otro tratamiento ya la prueba en escala Likert. Entonces, es cuando ya tengo yo por lo menos 40 sujetos, o pues ya todo consolidado, un archivo Excel y alguien tiene que encargarse de eso en el grupo, alguien se encarga de consolidar toda la base de datos, aún sin hacer análisis, sino la consolida de todos los datos de 40 participantes. Y ya cuando se tiene consolidada esa base de datos, un archivo, sobre ese empiezan a hacer los análisis.
El error entonces es comenzar. Entonces yo con mis 10 participantes hago un análisis y mi compañera con sus 10 participantes hace otro análisis. Eso no tendría ningún sentido. Y pues es claramente un error. Bueno, entonces aquí las actividades de la fase 4 a nivel grupal, lo que debe contener el trabajo que se va a entregar pues debe contener una portada, una introducción destacando participantes y procedimiento. Y aquí es importante entonces resaltar lo siguiente. Esto se hace imitando la construcción de un artículo, ¿sí? Esto se hace basándose en lo que viene a ser la estructura de un artículo. Entonces es importante, pues, para uno familiarizarse con esto, pues, revisar artículos, sobre todo artículos investigativos, empíricos, en los que se hayan recogido datos. Y en un artículo, pues, van a venir una serie de secciones, entre las cuales, pues, está el método, como en la fase 3. En la fase 3 ustedes tenían que construir un método. Y en método yo encuentro sección de participantes, instrumento y procedimiento. Pero en esta fase no se está pidiendo método. Entonces queda un poco la pregunta de, bueno, si no viene método, la información de los participantes, ¿dónde quedaría? Y también del procedimiento, o sea, el describir el paso a paso. Entonces, para esta fase, para esta fase 4, dado que no hay una sección de método, lo que vendría en método lo van a ubicar en introducción. Entonces, en un método, eso digamos que no es como que no me crean, sino revisen artículos, ¿sí? Revisen artículos. En un método viene la subsección de participantes y es en participantes donde yo digo, eh, la muestra fue de 40 sujetos, habitantes de la ciudad de Bogotá, 75%, 25% de Zipaquirá. O el tanto por ciento eran casados, el tanto por ciento viudos, el tanto por ciento separados, eh, o que la mitad, o digamos 40% hombres, 60% mujeres. Características sociodemográficas. Descripción de la muestra en términos de características sociodemográficas. Todo eso va a venir en introducción. Lo van a poner en introducción, no en resultados. Eso va a venir en introducción. La caracterización sociodemográfica, la descripción a partir de características sociodemográficas de mis participantes, ¿sí? Claro, usando números, usando frecuencias, o sea, tantos eran hombres, tantos eran mujeres, o usando porcentajes. 30% hombres, 70% mujeres, eh, 60% habitantes de Tunja, 10% habitantes de Duitama y el otro 10% habitantes de Samacá, o lo que fuera. Eso va a venir en introducción y también la descripción del paso a paso, no en resultados. Eso no viene en resultados. Ahorita vemos entonces qué viene en resultados. Ahorita eh, se describe con más detalle. Pero esto de lo que viene en introducción, sí quiero dejarlo claro y mencionarlo más de una vez, pues para que quede completamente claro, precisamente. La discusión, entonces ahorita la vemos con más detalle, pero pues incluye la contrastación de los propios resultados con el marco teórico, también con las conclusiones, también, o sea, en discusión también se incluyen, el cierre de la discusión son unas conclusiones y la discusión pues debe
tener una extensión de 2 a 3 páginas. Limitaciones y sugerencias, referencias y como anexo el pantallazo de la base de datos en Excel. Pantallazo directo, no un enlace. Aquí nada debe trabajarse con enlace. Digamos que lo que incluye esta fase es un archivo de Word y un archivo de Excel y ninguno de esos archivos pues va a quedar pesado. Entonces, no hay razón para usar eso, para este trabajo, hacerlo a partir de enlaces. Y muchas veces sucede que pues entonces para hacer la revisión empieza ahí que como que pide un permiso, en fin. Am, en la guía en ninguna parte se menciona que se cree un enlace, no, en la guía hablas de 2 archivos. Entonces pues a tener en cuenta la muestra total de cada grupo, pues que sea por lo menos de 40 participantes. Y lo que se debe subir al entorno de evaluación, que cada grupo, pues alguien del grupo, lo que sube es una carpeta comprimida con 2 archivos. Uno de los archivos, el trabajo en Word con todas las secciones solicitadas, y el otro archivo, el Excel con la base de datos consolidada, una base de datos, y obviamente todos los análisis estadísticos realizados. Porque aquí pues de lo que se trata también es de, o sea, la revisión del trabajo de Word, pues la hago en la parte de resultados sobre todo, pues revisando a la par el archivo de Excel. Si me está diciendo que el alfa de Cronbach le dio 0,74, pues eso requiere que yo revise pues el procedimiento y que no, sencillamente ustedes pues ponen 0,74, pero por ningún lado hay o sea, la serie de pasos que se tienen que realizar para obtener el alfa de Cronbach, pues ni idea cómo la obtuvo, ¿no? Y obviamente yo no me voy a poner a hacer como, o sea, cuánta sería la cantidad de trabajo si me tocara como coger los datos, sus datos, y empezar a hacer todos los procedimientos, ¿sí? Dado el número de grupos, pues eso no es viable. Entonces, o sea, es que aparezca en el archivo de Excel todos los análisis realizados. Entonces aquí retomo un poco porque esto debe quedar muy claro. En la introducción ustedes hacen una presentación general del contenido del informe. Entonces sí, también digamos que uno describe en un párrafo o dos, pues como una descripción breve de las distintas secciones que conforman el trabajo. Pero antes de eso, ustedes aquí pues se describe como destacando la aplicación realizada, la muestra. Entonces, destacar la muestra es lo que decía hace un momento. En introducción es donde deben, en introducción es donde deben presentar la descripción de la muestra de los participantes a partir de sus características sociodemográficas. Y pues a partir de estadísticos, entonces que el promedio de edad de los 40 participantes es de 27,5 años, 20% mujeres, 80% hombres, de ocupación en porcentaje o en frecuencias, sí, lo mismo, tantos empleados, tantos independientes, etcétera. Esto lo repito y lo repito para que quede completamente claro. Y de nuevo, pues es un error ponerlo en resultados. Usted nunca va a encontrar en un artículo que en resultados
pongan que eran tantos hombres, tantas mujeres. No, eso va en participantes del método. Pero como aquí no hay sección de método, ¿sí? Entonces pues va a ir en la introducción. Poner esto, si yo les dijera que deben poner esto como si fueran resultados, les estaría alimentando, reforzando un error y ustedes más adelante, cuando estén construyendo un artículo, lo ponen en resultados y es equivocado, porque es la descripción sociodemográfica de mi grupo de participantes, pues va de nuevo en la subsección de participantes del método. No habiendo aquí método, pues la ponemos en introducción. Porque en resultados ya lo que va es la segunda parte del instrumento, ya lo que sí tenga que ver con la prueba en escala Likert, ¿sí? Entonces, para seguir insistiendo en lo mismo, tener en cuenta que cuando usted aborda sus participantes, ya el participante es hombre o mujer, ¿sí? Participante sencillamente pues responde, pero ya el participante tiene unas características, entonces eso no es propiamente un resultado frente a una tarea o un conjunto como de situaciones eh, que usted le presente al participante. Pero ya lo que es la prueba en escala Likert, eso sí ya, la información que se recoja, eso sí ya son datos para construir una sección de resultados. Entonces, en los resultados, pues, primero, saber que los resultados se presentan mediante párrafos, tablas y figuras. Figuras, el término aquí que vamos a usar es figuras. De todos los datos cuantitativos extraídos de la muestra. Pues de esta segunda parte de la prueba en escala Likert. Yo les voy a compartir unos videotutoriales sobre análisis estadístico y psicométrico, entonces pues deben revisarlos y pues ir haciendo con los videotutoriales, ustedes van obteniendo el puntaje mínimo. Entonces, aquí de nuevo, el dato clave es esto, lo que yo empiezo a obtener aquí como, ¿sí? Y aquí entonces pues también está el promedio. Como todas estas están en blanco, ceros, entonces pues por eso da un promedio, pues un número pequeñito, porque aquí el promedio tendría que ser, digamos, 100,5, 98,2, 91,7. Sí, o sea, pues ya esto lleno de distintos números, 95, 85, 105, lo que fuera. Entonces, eso es el puntaje total y de esos puntajes totales en la prueba, en escala Likert, entonces yo saco el puntaje mínimo que el sujeto, la participante Juanita obtuvo el puntaje mínimo tal, bueno, o sea, más que como el nombre, número, ¿sí? Porque esto pues lo voy a presentar es como en tablas y en el trabajo no deben aparecer los nombres de los participantes, sino pues uno lo que hace es usar números. Participante como un encabezado en una tabla y pues de ahí hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5 es el participante uno, el participante 2, ¿sí? Puntaje mínimo, puntaje máximo, ¿sí? De esos puntajes totales. Medidas de tendencia central, o sea, el promedio, media, mediana, promedio, mediana y moda con base en esos puntajes totales. Medidas de dispersión, o sea, desviación estándar y alfa de Cronbach. Y coeficiente de confiabilidad por alfa de Cronbach es lo que sería ya propiamente psicométrico, es la forma pues, de estimar la confiabilidad, ¿sí? Se estima la confiabilidad ahí con una formulita que pues van a ver en uno de los videotutoriales. Y pues entonces ahí estimo la confiabilidad de esa parte de la prueba, de la segunda parte, o sea, de lo que es en escala Likert. Para resultados
Entonces, de nuevo, un error grave es empezar a poner, es un error frecuente. A veces los grupos se quedan solo en lo sociodemográfico y empieza y encima de manera redundante una tabla y una figura para decir que fueron 15 hombres y 25 mujeres. Para decir que fueron 15 hombres y 25 mujeres se necesitan dos renglones, no se necesita una tabla y una figura. Con figura me refiero, digamos, a un diagrama de torta. Para decir que fueron 15 hombres y 25 mujeres, eso va en dos líneas, en dos renglones, en introducción. Para decir que fueron tantos habitantes de Bogotá y tantos de Zipaquirá y tantos de Chía o lo que fuera, eso lo digo en dos o tres renglones y no necesito una tabla y peor hacer una tabla y una figura con exactamente la misma información. Es redundante. Entonces, eso no va a ir acá. Y lo repito 10 veces porque pues es que es como uno de los errores frecuentes. Porque es que hay un número máximo de tablas y figuras, no presentar un número excesivo de tablas y o figuras y pues un número, mm, un rango de páginas para resultados que sean de 2 a 5 páginas. Y pues que esas páginas pues van a incluir texto, tablas y figuras. Cuando yo hablo de tabla me refiero a esto de la parte izquierda, que la estructura clásica pues, es de acuerdo a APA, normas APA, entonces pues fijarse que pues en la parte de arriba quedan dos líneas horizontales que encierran el encabezado y abajo pues una línea, ¿sí? De límite de la tabla. Así se ve una tabla de acuerdo a normas APA y pues cada tabla debe tener un número, tabla uno, tabla 2, tabla 3 y un título de la tabla. Puntajes totales de los participantes en la prueba de autoeficacia. Y las figuras, pues que son figuras, ¿sí? Aquí se ve súper pequeño, pero entonces aquí hay un figura uno y pues es como una, el título de la figura y también como una nota descriptiva. Tablas y figuras deben llevar número y deben llevar título. Y entonces, pues aquí en Excel sí encuentra uno que dice gráficos y aquí pues se ilustran las figuras diciendo que pues las figuras es, por ejemplo, gráfica de barras, gráfica de pie, o sea, de torta, fotografías, dibujos, pero tener muy claro que la forma de llamar no es gráfico, no es ilustración, gráfica, no, es figura. Figura uno, figura 2, figura 3. Tablas y figuras van a tener una numeración independiente, ¿sí? No empiezo yo a revolver, como digamos, empiezo tabla uno y lo siguiente figura 2 porque la tabla es la uno. No, ahí hay una confusión. Las tablas se enumeran eh, tabla uno, tabla 2, tabla 3 y de manera independiente, aparte, figura uno, figura 2, figura 3 y no revolverlas como en el mismo costal, tablas y figuras, en cuanto a su numeración. La tabla según normas APA, entonces, pues como más desmenuzado, número de tabla, título de la tabla, el contenido, la nota, ¿sí? La nota, pues es una descripción que uno agrega, aunque esto también se puede hacer ahí en el mismo texto, porque pues no hay que dar por hecho que el participante, perdón, el lector, asumiendo por ejemplo que presentamos un artículo, el investigador tiene todo el contexto de lo que hizo, pero el lector no. Entonces el lector pues no, muchas cosas no se entienden como de manera tan obvia. Por esa razón pues, o sea, también tener claro que la tabla no se explica por sí misma. Yo debo agregar en texto, o sea, pues describir qué es lo que estoy presentando en la tabla y claro, y pues extraer lo más relevante. Y pues esa descripción, digamos,
A continuación, en la tabla uno se presentan los puntajes totales obtenidos por la muestra de participantes en la prueba en escala Likert de resolución de conflictos. Tan la tabla. Y luego, como se aprecia en la tabla, el puntaje mínimo fue obtenido por el participante 17 y pues no sé, entre paréntesis se pone cuál fue el puntaje. Y el puntaje máximo, entre paréntesis se pone, no sé, 118 fue obtenido por el participante 13. Y o sea, como extraer lo más relevante, pues eso tiene que ir como justo antes o justo después. Evitar el error pues como que primero todas las tablas y todas las figuras, no sé, 6 7 páginas de tablas y figuras y después todo el texto. No, eso digamos que es complicado para entender porque implica que como que uno tiene que estarse devolviendo. Entonces, también aquí es aplicar el sentido común. Obviamente el texto que yo construyo pues debe ir, cuando tenga tablas y figuras, pues el texto va ahí junto a lo que esté haciendo referencia de una tabla. O lo pongo justo antes o lo pongo justo después. El texto, los párrafos que vayan, pues que hagan referencia, sí, a lo que voy presentando también en las tablas. La discusión se inicia con párrafo introductorio donde se menciona el propósito del estudio. El propósito de este trabajo fue evaluar el nivel de autoeficacia de un grupo de participantes, de un grupo de personas, habitantes de tal ciudad, en su mayoría estudiantes universitarios, digamos. Usted trata ahí de manera muy sintética, pues, recordar a los participantes. También se recogieron algunas informaciones sobre sus características sociodemográficas. Un breve resumen de lo que se hizo metodológicamente. Se realizó la aplicación del cuadernillo y se obtuvo principalmente, o en términos generales, se encontró que los participantes evidenciaron un alto nivel de capacidad para resolver conflictos, ¿sí? Exceptuando dos participantes en los que se evidenció un puntaje muy bajo, digamos. Enseguida se indica si los datos obtenidos eran los esperados o no. Aquí uno se puede permitir entonces pues especular un poco, o sea, como una reflexión ya algo construcción propia, dado que los participantes eran sobre todo estudiantes o profesionales, no sé qué, se esperaba encontrar puntajes altos en autoeficacia y fue eso lo que se encontró, digamos, ¿sí? Explicitar si se encontró o no lo que se esperaba. Entonces, si los participantes eran sobre todo profesionales, pues yo espero que sí, que tengan alta autoeficacia, pues decir si se encontró eso o no. Y recordar que aquí es como grupo porque pues esta cuestión es estadística. Entonces, pues, ¿y cómo puedo emitir juicios? Pues a partir de las medidas de tendencia central. O que los participantes tienen niveles muy heterogéneos, niveles de autoeficacia muy heterogéneos, muy diferentes. Entonces, por ejemplo, eso pues, se deduce a partir de cuánto haya obtenido en desviación estándar. Hacer interpretación de resultados y compararlos con los hallazgos de otros autores. Por tanto, aquí se deben consultar y citar fuentes, sobre todo las fuentes que se hayan usado para construir el marco teórico. Entonces, no es que se vuelva a poner como lo mismo el marco teórico, o sea, exactamente los mismos párrafos, porque
No tendría sentido repetir ahí párrafos, pero es yo como que hago ahí como una especie de diálogo de lo obtenido es coherente con los hallazgos de Ramírez y Martínez 2021, quienes encontraron en una población similar profesionales de tales carreras o estudiantes universitarios, también encontraron puntajes altos en una prueba que evaluaba de modo similar autoeficacia. Entonces aquí es importante que sí, se retoman elementos del marco teórico y en la discusión se puede luego mencionar implicaciones prácticas de su estudio. Este estudio permite establecer, eh, digamos, permite corroborar que se requiere en la muestra de estudiantes universitarios realizar actividades que promuevan o fomenten una mayor capacidad de resolución de conflictos, teniendo en cuenta que esto puede tener implicaciones positivas para su desempeño académico. Digamos, si, por ejemplo, los participantes fueron estudiantes y mostraron niveles, pues, puntajes totales bajitos en promedio, ¿sí? En resolución de conflictos o en autoeficacia. Posibles estudios futuros. Se puede realizar un estudio con una mayor muestra o con, digamos, haciendo una comparación entre diferentes profesiones o entre personas, adultos jóvenes y personas que estén en adulto medio, mediana edad, o se hace una comparación entre hombres y mujeres también con una muestra mayor, ¿sí? También es, pues bueno, ¿qué más se podría hacer? Posibles estudios futuros. Y se plantean unas conclusiones. No es necesario que sean muchas las conclusiones. De dos a cuatro está bien. Y esas conclusiones pues deben ser sustanciosas. O sea, la conclusión no puede ser como, a veces hay como unas conclusiones muy de cajón. Dice, se lograron todos los objetivos propuestos, pero no es claro cuáles son esos objetivos que se habían propuesto. O que se logró aprender los diferentes conceptos de la psicometría, como la confiabilidad y la validez. Si se plantea algo así, no se está entendiendo a qué se refiere aquí esto con las conclusiones, ¿sí? Las conclusiones que debe plantear son relacionadas con, articuladas con los hallazgos obtenidos, ¿sí? Entonces, las conclusiones deben ser sustanciosas en ese sentido, que se articulen con lo que explícitamente encontró entre sus datos. De dos a tres páginas para la discusión, pues está bien. En limitaciones y sugerencias, se van a exponer las dificultades que se presentaron en la construcción, en la aplicación o en la consecución de la muestra. Aquí también una confusión a veces es, las limitaciones no tienen que ver, por ejemplo, con las limitaciones que se hayan presentado como dentro del grupo, cosas como conflictos internos o algo así. Eso no, digamos aquí limitaciones no hace referencia a eso. O sea, decir como que una limitación fue que los compañeros no presentaron los datos tabulados a tiempo, entonces todo ese tipo de cosas no las va a encontrar uno que se expresen en un artículo, entonces pues no tiene sentido aquí, eso sería como entender de manera muy equivocada esto de limitaciones. Las limitaciones no son a un nivel interno, sino más a un nivel externo. Entonces, más bien sí se puede mencionar que algunos participantes fueron reacios a responder
algunas de las preguntas de la prueba o pues la consecución de los participantes. Bueno, ese tipo de cosas de pronto sí. Posibles errores metodológicos cometidos y cómo estos errores podrían haber afectado los datos que se esperaban obtener. Eso también pues pueden ser dificultades. Entonces digamos que errores metodológicos, pues de entrada aplicar la prueba en diferentes contextos, a diferentes horas, ¿sí? Se vuelve un error metodológico y pues se puede un poco describir cómo esto puede llegar a afectar los datos recogidos. Y la sugerencia se refiere a recomendaciones que se harían a la población seleccionada dando respuesta a estas preguntas. ¿Qué recomendarían para esta comunidad? Se requiere la participación de entidades educativas, sociales o del gobierno. Entonces, pues aquí también es sencillamente construir uno o dos párrafos en los que se diga, am, bueno, eh, dado que se obtiene una puntuación media, ni buena, ni muy buena, ni muy mala, en resolución de conflictos, sí se ve la necesidad a partir de unas políticas públicas de desarrollar unas campañas o una charla en la que se aborde la resolución de conflictos en relación con tales temas, por ejemplo, contextualizado con no sé, los principales oficios o trabajos de la población, que digamos la población tiene X o Y oficio, entonces se contextualiza. Ahí es como digamos, construir algo un poco desde la especulación, pero pues digamos que sea coherente, ¿sí? Pues en últimas es lo que ustedes más adelante en su vida profesional van a hacer, empezar ya como a hacer propuestas, ¿sí? Las referencias, bueno, esto ya se ha visto, las referencias, todo lo que se cite debe referenciarse y viceversa. Que cumplan con las normas APA. Las referencias pues van en orden alfabético, sin viñetas, con sangría francesa. En anexo se pone al final del documento, ya esto se ha dicho, un pantallazo de la base de datos en Excel y esa base de datos la unificada. Y recordar que el archivo Excel unificado y con los análisis debe quedar dentro de la carpeta comprimida que se entrega como trabajo.